de agosto de 2017. Saludos cordiales a ustedes que como siempre está con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan como siempre a través de los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentran en las plataformas digitales. Estamos en la transmisión simultánea a través del fanpage de TVO Canal 23 de Will Salgado y también en Periscope, en el Twitter. Si también lo desea, puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos acompaña en cualquier país en el mundo. Tenemos la programación completa en la transmisión simultánea a través de esas plataformas digitales. 2 números de teléfono que tendremos habilitados para que ustedes participen si lo desean para hacer la pregunta o el comentario para nuestro invitado de esta tarde: 2263-0023, 2264-9179. Son los 2 números que tenemos habilitados para que pueda participar. Insistimos, también estamos leyendo los comentarios de ustedes a través del Facebook, en la transmisión que tenemos en vivo en Facebook. También entonces podemos leer sus comentarios o las preguntas que usted tiene para quien nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador. Vamos a hablar un poco sobre los temas que han estado en agenda en las últimas horas en nuestro país. La sección de economía de Diario El Mundo destaca este día en su emisión impresa o edición impresa: la violencia aumenta los pagos de aseguradoras por siniestros. La criminalidad ha elevado los pagos que realizan las aseguradoras a los clientes que sufren algunos de los percances cubiertos por sus pólizas, señaló ayer la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros. ¿Qué más tenemos? Ahí un poco el detalle que ACES prevé que las primas de seguros aumenten 5% al cierre de 2017. El presidente de la gremial, Eduardo Montenegro, recordó que las primas netas sumaron 621 millones al cierre de 2016. Para este 2017, indicó, esperan que aumente 5% respecto del año anterior. Además, el país debe promover el empleo formal para combatir la pobreza. Werner Peña, quien estudió los determinantes de la pobreza en el país, ha señalado la informalidad como gran problema y recomendó considerar la cantidad de niños en un hogar para entregar subsidios. Esta es la edición impresa de la prensa gráfica. Esta información, más el detalle, por ejemplo, reformas al sistema de pensiones deben ser estudiadas. El Banco Central de Reserva dice esto: las reformas al sistema de pensiones que aprueban los diputados de la Asamblea Legislativa tiene que contar con estudios actuariales para verificar que el Estado pueda costearlas de acuerdo a la versión del presidente del Banco Central de Reserva. Esa es la información. Además, el gobierno de Estados Unidos, que ya estudia si dará más tiempo al programa de protección temporal TPS o no. Hay que recordar que el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, se encuentra de gira por Estados Unidos y ha presentado una propuesta ya puntual, para una solicitud más bien, para que se considere desde el gobierno norteamericano la posibilidad de extender el TPS para los compatriotas, aunque algunos consideran que es prácticamente inminente que se suspenda este beneficio para los compatriotas, además de otros 2 países del área centroamericana. Intereses políticos frenan la prevención de la violencia. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia detectó que los concejales de oposición, tanto en alcaldías gobernadas por el FMLN como aquellas dirigidas por Arena, alegan vínculos electorales. Esta es la información que nos está dando este día la edición impresa de la prensa gráfica. Mientras tanto, Asafondos emitió un comunicado este día en donde plantea que la discusión de pensiones debe ser seria, transparente y basada en fundamentos técnicos. La Asociación Salvadoreña de Administradores del Fondo de Pensiones Asafondos, ante la opinión pública y trabajadores del país, dice que rechazan las campañas y estrategias mediáticas que están creando falsas expectativas. Dicen en el numeral 2 que esa propuesta mantiene el cálculo de la pensión de la misma forma que ahora existe, por lo cual no es cierto que los montos de pensión aumenten. Además, señalan que la propuesta establece que con la confiscación de la mitad del ahorro del trabajador se crearía un fondo colectivo que solo pagará pensión mínima. Hay más información en detalle, pero este es el comunicado que ha emitido la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondo de Pensiones este día y que aparece reflejado en los medios de comunicación. La portada de la prensa gráfica de hoy: aumentan las violaciones sexuales en el 2017. La Policía Nacional Civil revela que el primer semestre hay más casos que en todo 2016. Y la foto destacada es del caso de un sacerdote salvadoreño que estaba en una parroquia asignado en Guatemala, en un municipio en Guatemala, y fue prácticamente secuestrado y después liberado, pero resultó con golpes serios. Después de prácticamente le propinaron una paliza a los desconocidos. Esto es en el departamento de Jutiapa, en Guatemala.
El sacerdote está en este momento en recuperación, pero ha sufrido algunas heridas fuertes. Esta es información que dio a conocer la Universidad de Oriente Univo hace 2 días. Hicieron una encuesta sobre el tema preelectoral en nuestro país y había una pregunta puntual que hicieron: ¿me podría mencionar los candidatos que usted conoce para ser elegidos como alcalde del municipio de San Miguel? Tiene usted ahí la gráfica. 49.33 recibe Will Salgado del Partido Gana, 43.32 Miguel Pereira del FMLN, 3.48 Cristian Flores del Partido Arena, Martín Saldívar del PCN 0.80 y otros que tiene 3.07, pero ahí usted ve quién es el que es más conocido en el municipio de San Miguel. Mientras tanto, hay otra pregunta también, consultaron: ¿me podría mencionar los candidatos que usted conoce para ser diputados por el departamento de San Miguel? Numa Salgado del Partido Gana tiene el 33.98%, Margarita Escobar del FMLN 16.50%, Rodolfo Martínez 12.62%, Nelson Quintanilla del FMLN 12.62%, Edgar Batarse de Arena 9.72%, Lucía León de Arena 4.85%. Mientras tanto, también otra versión que tiene que ver con la situación de inseguridad. Dice la prensa gráfica: arrestan a 4 agentes de la FES por ejecuciones extralegales. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ya reveló que investiga 40 casos de supuestas ejecuciones extralegales en 2017. Esta es información política. Luis Parada, aspirante a la precandidatura por el partido Arena, dice: si me donan, no esperen favores en la presidencia. Esta es la entrevista que está en completo detalle. Mientras tanto, en el diario El Mundo se dice: Tribunal Supremo Electoral licita transmisión electoral 2018 con atraso. Vamos a darles a ustedes un poco de información también de lo que está ocurriendo en Sudamérica, pero sobre todo en Centroamérica en las últimas horas, que Estados Unidos prohibió operar acciones y bonos de PDVSA y el Estado venezolano. El presidente Donald Trump, que firmó una orden ejecutiva con nuevas sanciones financieras contra la dictadura de Nicolás Maduro. Este es un decreto del presidente, el primero que afecta al país, y no solo a funcionarios o exfuncionarios venezolanos, porque prohíbe operar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal. Ese es un poco el detalle de lo que ha planteado el gobierno norteamericano. Es el del comunicado, pero está en inglés, que se dio a conocer justamente esta mañana. Mientras tanto, esto es en Nicaragua. La corresponsal de CNN en Nicaragua estaba diciendo hace algunos minutos que el Ministerio Público y la CICIG en Guatemala están pidiendo antejuicio contra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por financiamiento electoral ilícito. Ahí tenemos, este es un tuit que subió hace algunos minutos la CICIG de Guatemala. La solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales fue presentada hoy por la tarde. Es la información que se está manejando en el vecino país y de lo que estaremos quizás ampliando más adelante de acuerdo a lo que transcurra en los próximos minutos. Pues bien, esto es lo que tenemos. En unos segundos esperamos que se incorpore con nosotros Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada NET, para conversar sobre los temas económicos, un poco sobre la inseguridad jurídica que hay en el país, un poco las perspectivas económicas de cómo está evolucionando la economía de nuestro país precisamente durante el primer semestre de 2017. Antes de irnos a la pausa, quiero recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, que tiene una promoción especial desde este viernes hasta el próximo domingo. Por la primera prenda que usted adquiera, recibe el 20% de descuento. Por la segunda, usted tendrá el 30%. No lo olvide, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos. Esto es en ropa y calzado. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más de Conexiones. Mi nombre es Gabriel Recinos, tengo 31 años, formo parte del team desde su creación en 2015. Durante la permanencia con el team he aprendido a ser más disciplinado en cuanto a la técnica y otras formas de poder practicar este deporte. Yo lo inicié a practicar años atrás, inicialmente por cuestión de salud. En este caso ahora también he integrado el elemento competitivo, que ha sido un complemento a la forma en como yo veía el atletismo. Me dedico al área del periodismo enfocado sobre todo al área legislativa. Para aquellas personas que están interesadas en formar parte de este estilo de vida, los invito a que lo hagan. Van a darse cuenta que los beneficios para su salud son muchos. Inicialmente puede parecerles complicado o difícil iniciarlo,
porque requiere disciplina y bastante entrega, pero cada quien puede hacerlo a su ritmo. No tienen que tratar inicialmente de copiar a otras personas, tienen que saber que cuando ustedes empiecen a dar sus primeros pasos dentro de este deporte, lo van a hacer según sus condiciones y sus capacidades, y poco a poco se van a dar cuenta que pueden irse superando, porque antes de tratar de superar a otras personas que pueden ver en una competencia, tienen que tratar de superarse ustedes mismos, y se van a dar cuenta que mediante el entreno constante van a lograr alcanzar esas metas que se propongan. España transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador para nuestro país y el mundo a través de las plataformas digitales. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, para conversar un poco sobre los temas que planteamos al inicio. Pero bueno, queremos agradecer que ya está con nosotros en nuestros estudios. Luis, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, un gusto estar aquí. Y bueno, muy buenas noches a los estimados televidentes. Bueno, perfecto. Estamos iniciando un poco retrasados porque hay un tráfico, como siempre, complicaciones por todo San Salvador y no estamos exentos de eso. Pero bueno, ya está con nosotros Luis, qué bueno tenerlo con nosotros. Un gusto. Para comenzar, Luis, hay un tema que me interesa conocer un poco la opinión del sector empresarial y es este que tiene que ver, que tenemos en pantalla, que El Salvador está pidiendo que se pueda extender o prorrogar el programa de protección temporal para nuestros compatriotas, para más o menos 180,000 compatriotas en Estados Unidos. Claro, esto tiene mucho impacto porque si no llegara a aprobarse, pues desde luego habría que ver las implicaciones que tiene en términos económicos, conociendo que este país sobrevive de manera exclusiva prácticamente por las remesas. Si remesas caen, no sé, usted me dará la opinión que puede pasar, pero bueno, todo esto está también vinculado un poco a la gestión que ha hecho el gobierno de El Salvador en el respaldo a la dictadura en Venezuela, el caso Nicolás Maduro, y bueno, ha habido advertencias en el pasado del gobierno norteamericano, de Donald Trump, del congresista Marco Rubio, pero bueno, su opinión, Luis, de qué puede pasar con esto. Bueno, es sumamente preocupante que estemos en esta situación tan lamentable y poniendo en riesgo la situación legal de tanto hermano salvadoreño que está en Estados Unidos y de las familias de esos hermanos que reciben remesas del trabajo y el esfuerzo que ellos realizan en Estados Unidos. Esta gestión del gobierno, si bien nosotros la aplaudimos y la aprobamos, es como borrar con una mano lo que se va escribiendo con la otra. Porque lo que está detrás de este gran riesgo que tenemos ahorita con los Estados Unidos no es solo la política migratoria del presidente Trump, sino es el hecho que en varias ocasiones y durante largo tiempo la representación diplomática de El Salvador ha estado ninguneando a los Estados Unidos en los organismos y en los foros internacionales, especialmente en lo que se refiere a la relación con Venezuela. Y no puede ser de que, por una parte, le estemos pidiendo a Estados Unidos que nos haga el favor de darle estatus legal o prolongarle el estatus legal a nuestros hermanos salvadoreños, y que por otro, los estemos ofendiendo, los estemos insultando o estemos señalándolos a ellos como intervencionistas en el caso de Venezuela. Yo tengo entendido de una reunión privada donde personeros de la Embajada de Estados Unidos le dijeron a personeros del gobierno o les mandaron el mensaje de que esta situación se iba a complicar y que lo primero que iba a suceder era de que iban a quitarle los permisos a los jóvenes soñadores, a los Dreamers, al DACA Act, sí, y que esto iba a suceder. Y les dijeron, miren, en el próximo marzo, curiosamente en tiempo electoral, se va a revisar el estatus migratorio del TPS. Y les dijeron, ustedes han perdido todo tipo de aliado en Estados Unidos que esté dispuesto a defender su causa por la posición que ustedes han mantenido en la OEA y en otros foros con respecto a Venezuela. O sea, esa opinión ya es a través de canalización de... Tengo entendido que esta fue una reunión privada en donde funcionarios de la embajada se lo trasladaron a personeros del FMLN. Así las cosas, creo yo que algo que le hemos venido señalando al gobierno es el hecho de que no por hacerle el favor a sus patrocinadores de Venezuela vamos a poner en riesgo a un contingente tan importante de la población salvadoreña, y que Venezuela representa
en todas las cifras, y hemos hecho un estudio y con gusto lo podemos compartir y se lo voy a enviar por correo electrónico. Perfecto. Donde hemos visto todas las cifras de comercio, de relación, de intercambio, de interdependencia, de exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y El Salvador y El Salvador y Venezuela. Históricamente, perdón Luis, El Salvador, el principal socio comercial es Estados Unidos. Correcto. En la parte comercial, ¿no? Y se mantiene como tal. Correcto, pero íbamos a ver si había algún tipo de cercanía o relación. Digamos, si Estados Unidos significaba el 50% y Venezuela significaba un 30%, pues uno puede decir es un socio importante. Pero resulta que Venezuela representa el 0.4% de lo que representa Estados Unidos para nosotros. Ni siquiera el 1%. Y estamos arriesgando nuestra relación con nuestro principal socio comercial, donde viven 2 millones de salvadoreños, de donde recibimos arriba de 5.100 millones de dólares en remesas familiares, por estar apoyando a un régimen dictatorial que está masacrando a su pueblo y lo tiene muerto de hambre haciendo filas para conseguir un bollo de pan. Entonces eso no tiene ningún sentido, salvo en las mentes de algunos que se están beneficiando de esa relación o que están recibiendo dávidas por apoyar a Venezuela en contra del beneficio o del interés prioritario que tenemos en nuestra relación con Estados Unidos. Bueno, hace algunos minutos lo que estábamos mostrando, Luis, era un poco lo que estaba ocurriendo, y lo voy a poner acá en pantalla, lo que está ocurriendo justamente en esa relación de Venezuela-Estados Unidos, y tiene que ver precisamente con este hecho, que los bonos, que Estados Unidos ha prohibido operar acciones y bonos de PDVSA y el Estado venezolano. Claro, esta es una decisión estrictamente del Ejecutivo Donald Trump, como también es una decisión que tomará el gobierno de Estados Unidos y es ejecutiva. O sea, descansa en manos del presidente Donald Trump el que se puede extender o no el TPS. Pero hay una relación en todo lo que está pasando, ¿no? O sea, es imposible desvincular una cosa de otra. Es imposible. El gobierno de Venezuela se mantiene a sangre y plomo en el poder, y sus apoyos para no ser un paria en el entorno internacional son ciertos países que impiden que se tomen decisiones que condenen como antidemocrático al gobierno de Venezuela y que hacen posible de que Venezuela mantenga algún vestigio de legalidad en el panorama internacional. Y lamentablemente, uno de esos países que está permitiendo al gobierno dictatorial de Venezuela tener ese estatus y mantenerse en el poder, a pesar de todas las violaciones a los derechos humanos, a las leyes, a la misma constitución venezolana, es el gobierno de El Salvador y el FMLN. Entonces, nuevamente, al hacer esto nosotros ya nos pusimos en la mira de Estados Unidos. El que es amigo de mi enemigo se convierte en mi enemigo, o por lo menos en una persona o en un país que no va a tener mis simpatías ni mi apoyo para ayudarle más allá de lo que le tenga que ayudar. No digo que Estados Unidos va a romper relaciones con El Salvador, no, pero digamos que las relaciones se están tornando más tensas y los apoyos o la cooperación que El Salvador pudiera necesitar de su principal socio comercial no va a ser tan fuerte como sería si nosotros actuáramos consecuentemente con los principios democráticos que deberían de regirnos. Y eso le iba a consultar, porque una cosa es que pueda suspenderse un programa de protección temporal TPS, que es una decisión exclusiva del gobierno norteamericano también, pero la otra es la relación comercial fuerte que tiene El Salvador con Estados Unidos. Y lo que está pasando, pregunto Luis, lo que está pasando en esto es que hay una visión estrictamente ideológica, o qué estará pasando en el caso del FMLN. Obviamente usted no es del FMLN, pero ¿cómo lo ven ustedes desde fuera? Pues ¿por qué tomar este tipo de decisiones que se sabe que pueden tener un efecto directo sobre la economía del país y también sobre nuestra gente que está en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, hay una coincidencia ideológica, programática, entre el FMLN y el gobierno chavista de Maduro y los miembros del socialismo del siglo XXI. No es coincidencia que hace algún tiempo, cuando entró en la toma de posesión el presidente y fue de visita a Venezuela, dijo que Venezuela era el faro que guiaba su ruta, o sea, su rumbo y su ruta. Entonces,
ahí hay una coincidencia. Pareciera ser, de manera lamentable, de que piensan igual. Son parte del Club de Sao Paulo, donde están todos los países del socialismo del siglo XXI. Pero además han tenido beneficios económicos a través de esta alianza del ALBA, en la cual Venezuela le ha estado dando petróleo a una empresa mixta, se llama ALBA Petróleos, de donde ellos reciben el petróleo de Venezuela y el 50% lo pagan en 90 días sin intereses y el 50% lo va a pagar alguien dentro de 25 años al 2% de interés. O sea, de todo el petróleo que reciben, la mitad lo pagan y la mitad lo deben. Esa mitad que deben es dinero constante y sonante que ellos reciben al vender la gasolina o el petróleo en sus gasolineras. Y ese dinero lo han ocupado para algo. Algunos para poner negocios, para poner empresas, para enriquecerse o para financiar el partido y financiar elecciones. Eso les crea una dependencia con Venezuela. Y esa dependencia o ese favor que les ha hecho Venezuela, la FMLN, el FMLN se lo tiene que pagar de alguna manera. O sea, ¿y se sobrepone ese interés entonces a cualquier interés colectivo en este país? No debería, pero pareciera que así es. No debería, pero así es. Ahora, ustedes, Luis, como Asociación Nacional de la Empresa Privada, ¿han sostenido algún encuentro con el gobierno para hacer un planteamiento ya específicamente sobre el tema de Venezuela y hacer ver efectivamente lo que puede pasar? Porque la economía de nuestro país es bastante frágil, claro, y dependemos mucho de lo que ya decíamos anteriormente. Entonces, no hemos tenido una reunión formal, pero sí lo hemos mencionado constantemente, así como lo estamos diciendo en este programa. Sí. Lo hemos dicho públicamente, lo hemos dicho en entrevistas, lo hemos dicho en conferencias de prensa, que hay que tener cuidado, lo hemos venido señalando ya desde hace años, ni siquiera meses, desde hace años. Señores, tengan cuidado, esta situación puede traerle mucho perjuicio al país, a los salvadoreños que viven en el exterior y a nuestra economía. Pero el gobierno lo que ha contestado de manera no oficial, porque no hemos tenido una reunión cara a cara, ha sido que esta es prerrogativa exclusiva del presidente de la República y que las relaciones exteriores de El Salvador con otros países las decide la presidencia de la República a través del ministro de Relaciones Exteriores y que ellos van a hacer lo que estimen conveniente. Y eso es lo que han hecho. Ahora, las consecuencias van a empezarse a sentir, si es que no ya se están sintiendo, y la responsabilidad vamos a ver cómo la enfrentan, porque así como han hecho en otras ocasiones, cada vez que se enfrenta un problema, siempre tratan de desviar la atención y echarle la culpa echarle la culpa y asustar con el petate del muerto a otros, ¿verdad? Y van a decir, no, que nosotros somos un país independiente, que no nos vamos a doblegar ante Estados Unidos, que la cooperación debe de ser sin condiciones y todas las excusas que van a dar. Pero la realidad es que esto puede tener consecuencias negativas para el país, para los salvadoreños y especialmente para los salvadoreños que viven en el exterior. Ya, bueno, mientras tanto, alguna información que aparecía esta semana en los periódicos y que tiene que ver ya más con la actividad propia de la economía, Luis, por ejemplo, la prensa gráfica, no sé si alcanzó a leer usted este día esta nota, decía la prensa gráfica que el país debe promover el empleo formal para combatir la pobreza en declaraciones que daba Werner Peña, quien estudió, dice, los determinantes de la pobreza en el país y señaló la informalidad como gran problema y recomendó considerar la cantidad de niños en un hogar para entregar subsidios. Esta es información que se dio a conocer y un estudio que presentó la red de investigadores del Banco Central Redivacasen de Salvador. Pero bueno, un poco sobre este tema cómo está evolucionando el tema del empleo formal en este país, en qué condiciones estamos, porque ya tenemos prácticamente el primer semestre, ¿no? De hecho, FUSADE dio a conocer la semana pasada un informe de 6 meses en este país de cómo observaba el clima de la economía. Bueno, es un informe muy completo, ¿no? Pero quisiera escuchar la opinión. Varias cosas. Lo primero, por supuesto que todos los programas económicos y sociales del gobierno deberían de estar orientados a combatir la pobreza extrema y tratar en la medida de nuestras posibilidades de que todos los años hayan menos salvadoreños en estado de pobreza. Eso es uno. FUSADES también terminó un estudio bastante exhaustivo hace un par de semanas, en la cual señalaba con toda claridad, y el gobierno no lo ha ni siquiera
logrado debatir o contradecir, y poca atención se le ha prestado a esto, en el cual decía Fusades, en los últimos 10 años la pobreza no ha disminuido. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que después de gastar miles de millones de dólares en programas sociales para combatir la pobreza, estos programas sociales no la han impactado, no la han reducido, no han mejorado la calidad de vida de esos salvadoreños, que es a quien el Estado más atención debería de prestarle. O sea, han sido ineficientes, han sido políticas públicas que no han servido para nada. ¿Para qué han servido? Nada más como para engañar bobos, para ganar votos en las campañas electorales, para hacer populismo. ¿Por qué? Porque los problemas no los han resuelto, pero ellos los continúan haciendo para conseguir un rédito político. No usted lo que ve más en los programas sociales es un poco de generación de dependencia. Correcto. Es decir, no ve usted programas que impacten a la gente, es decir, enseñarle un oficio, enseñarle a cómo producir y convertirse, no necesariamente en empresarios, pero sí en alguien que tenga otro tipo de conocimiento. Que sea independiente. A las pruebas nos remitimos. Por mucho que se diga y muchos errores que hayan cometido los partidos de Arena y todo, desde que se terminó la guerra, la pobreza venía disminuyendo de manera constante. Desde que estos dos gobiernos del FMLN tomaron posesión, la pobreza se ha mantenido con altibajos, pero en 10 años la pobreza no se ha disminuido, no continuó en la tendencia hacia baja que se tenía antes. Ahora, mencionando esto, ¿qué sucede? Bueno, en los últimos 7 años, el sector informal en la actividad económica ha ido aumentando. Ahora resulta, en mediciones que hicimos hace quizás año y medio, que de la totalidad de la actividad económica en el país, 72% es actividad económica informal, es del sector informal o de la economía subterránea. Es altísimo. 72%. Y las características del sector informal tiene unas particularidades que son... Sí, muy difíciles para la gente, porque en primer lugar, los que trabajan en el sector informal no reciben los beneficios a los que tienen derecho por ley. No reciben salario mínimo, no reciben seguro social, no reciben fondo social para la vivienda, no reciben pensiones. Para empezar, no reciben aguinaldos, no reciben vacaciones. Entonces, no reciben lo que la ley ordena a lo que ellos tienen derecho. 1. 2. El sector informal no contribuye con impuestos más que con una parte del IVA, no contribuye con impuestos para el Estado. O sea, el Estado, los recursos que tiene, los tiene nada más del sector informal. 3. Compiten deslealmente con el sector informal. 4. Generan una distorsión, porque entonces el sector formal tiene que sostener, ese 28% tiene que sostener el 100% del Estado, y a la hora que el Estado quiere conseguir más recursos y aprieta al sector formal, lo que sucede son dos cosas: o las empresas cierran, o las empresas despiden más gente, o las empresas se van del país, o reducen su tamaño, y por lo tanto más gente empieza a trasladarse al sector informal. Esta tramitología, este aumento de la burocracia, esta persecución que a veces hay por algunas instituciones del Estado en que se cumplan permisos, requisitos, que ponen multas, etcétera, que solo le caen al sector formal. Lo que hacen es, cuando una persona quiere poner un negocio, lo que dice es: miren, es demasiada traba, demasiado problema, yo lo voy a poner, yo mejor no me formalizo. O sea, en lugar de generar un estímulo, hay un desestímulo. Un desestímulo. A la posibilidad de que una persona entonces se convierta en un empresario formal. Claro, entonces se va al sector informal y el problema va creciendo. Ahora, entonces usted ve difícil de que el país pueda promover el empleo formal, como está diciendo la nota y en declaración de Werner Peña. O sea, bueno, habría que promoverlo, y por eso es que hemos estado diciendo nosotros al gobierno: miren, simplifiquemos los requisitos, ofrezcámosle al sector formal incentivos para que se formalice, reduzcamos la burocracia y la tramitología para que esto sea fácil, propongámosle líneas de crédito
para que la gente que está en el sector informal y que tienen que caer bajo las garras de la usura tengan posibilidades de tener una línea de crédito a un interés razonable que les permita expandir sus negocios, que vean una ventaja en formalizarse. Pero aquí todos los empresarios, especialmente los que están en el sector informal, obviamente, lo que ven es que formalizarse solo le trae problemas y no le da ningún beneficio. Entonces, ¿por qué se va a formalizar? ¿Qué tipo de incentivos podrían ser para alguien que está en informalidad y está a un paso de pasar a la formalidad? En otros países entiendo que hay incentivos clarísimos para la gente que está en esa condición y que entonces, para que esta persona perciba que efectivamente convertirse en la formalidad le da beneficios en lugar de Por eso decía, bueno, deberían de haber beneficios, por ejemplo, en acceso a capacitaciones, en acceso a financiamiento, en asesorías, en facilitación para cumplir los requisitos, en poder entrar a licitaciones del gobierno, en poder tener, digamos, protección en seguridad para no ser extorsionados, en poder asociarse en cooperativas o en grupos empresariales de un mismo rubro para poder tener economías de escala, reducción de costos, etcétera. Pero nada de eso se hace. Yo te comparto un ejemplo, William, de un amigo que llegó a verme y me dijo, me he retirado, me han dado un dinero de la empresa donde yo trabajaba, todavía yo quiero trabajar, además esto no me va a durar para siempre, quiero poner un negocio. Y no voy a decir el lugar para que no lo vayan a buscar, etcétera, pero me dijo, yo quiero poner un negocio en este pueblo, en esta ciudad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y le dimos nosotros unos requisitos, lo invitamos a participar en un seminario que en aquel entonces daba la Cámara de Comercio e Industria para capacitarse en administración de pequeños negocios y las contabilidades. Al rato llega él y me dice, mire, fíjese que para legalizarme tengo que ir donde un abogado. Y me dice que me tardo como 2 meses en hacer mi empresa y en que me aprueben mis libros contables en el Ministerio de Hacienda. Yo tenía, dice él, como $22,000 para mi negocio. Hacer eso me cuesta cerca de $3,000. Tengo que pagarle a un contador que me cobra otros $1,000 y pico para hacerme el sistema contable. Tengo que ir a pedir permiso al Ministerio de Salud porque lo que quería vender era algo comestible. Y me empieza a hacer la lista del calvario de cosas que tenía que hacer y me dice, yo no puedo empezar mi negocio antes de 6 meses y después de 6 meses ya me acabé el dinero que tenía para invertir y lo único que van a hacer es irme a fregar, a revisar porque tengo que pasar miles de inspecciones. Yo lo que voy a hacer es me olvido de tratar de ser legal, voy a abrir y si me agarran, pues ahí veo qué hago, pero yo voy a empezar a trabajar ya. Ahora, en otros países, Luis, debo entender que se puede tardar a lo sumo un día para hacer todo el proceso y todo está en línea. Es decir, alguien se quiere montar... los salvadoreños que están en Estados Unidos creo que más nos entienden perfectamente porque muchos de ellos o algunos de ellos tienen pequeñas empresas que han instalado, por ejemplo, para limpiar viviendas, empresas de limpieza, ¿no? Dedicadas a la limpieza. Y me comentaba un amigo la otra vez que, por ejemplo, es mucho más rápido poder hacer todo el proceso. Prácticamente todo está en línea. Todo está en línea. No lleva mucho tiempo montar una empresa en Todo está en línea, todos los formularios están en línea y además hay asesorías en línea, hay tutoriales en línea y los tiempos están marcados. Y uno para conseguir un permiso tiene un tiempo determinado bastante rápido. Existen, como dije anteriormente, el sentido de responsabilidad que hay que hacer las cosas dentro del marco de la ley y la gente lo hace, pero aquí es todo lo contrario. Entonces, el que nosotros tratemos de formalizar a ese 72% de la economía informal debería ser una prioridad para el gobierno, pero cuando el gobierno quiere más recursos, ¿qué es lo que hace? Va detrás de ese 28% que está formalizado y al hacerlo, subirle los impuestos, presionar, auditorías, etcétera, lo que hace muchas veces es desincentivar que la gente se formalice e incentivar a la gente formal a que se vaya al mercado informal. Bien, quedémonos en el punto, tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos de este otro tema que tenemos proyectado acá en pantalla. Hay una versión de Diario El Mundo donde dice que la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros, ACES, ha señalado que la violencia aumenta el pago de las aseguradoras por siniestros. Y es que, claro, hasta
El lunes pasado, el periódico refleja que se contabilizaban más de 2.300 homicidios en este país. O sea, cómo sigue golpeando el tema de extorsiones, la situación de la violencia en general sobre el desarrollo de la economía, el desarrollo de las empresas en nuestro país. Vamos a una pausa. Recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Hay una promoción que estará apareciendo por ahí. Vamos a ver si es posible mostrárselas. Que corre esta promoción a partir del día de hoy, termina el próximo domingo. La primera prenda usted tiene el 20% de descuento, por la segunda el 30%. Esto es en ropa y calzado. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, Luis, para avanzar con el tiempo, porque nos quedan más o menos 15 minutos, el tema de la violencia y el impacto que sigue teniendo sobre la actividad comercial en el país, sobre la actividad empresarial, sobre la vida de todos nosotros, sin duda alguna, la cantidad de homicidios que estamos conociendo. Ahora se habla también del desmantelamiento de grupos, incluso que son una especie de escuadrones de la muerte, grupos ilegales que están asesinando pandilleros, incluso algunos elementos de la PNC que están, por lo visto, involucrados también en ese tipo de cosas. El análisis que están haciendo ustedes de cómo entonces está desarrollándose la economía y cómo está afectando todo este tema de la criminalidad. El Banco Mundial hizo en el año 2011-2012 un estudio para ver cuál era el impacto económico que tenía la violencia en El Salvador. Y en aquel entonces la midió en 11% del PIB. El PIB, suponiendo que el PIB real es 24.000 millones de dólares, significaría que cerca de 2.500 millones de dólares es lo que le cuesta al país, o le costaba al país en ese momento la violencia. Aunque parece que el dato todavía es conservador, porque estaba leyendo uno más reciente que hablaba del 16% del PIB. Imaginémonos, por eso digo, como ese informe no es oficial, al menos yo no lo he visto de manera oficial, he oído que ahí está, pero supongamos que fueran 2.500, 3.000 millones de dólares. Eso representa más del 50% del presupuesto general de la nación por año. El presupuesto general de la nación es de 5.000 millones de dólares. Imaginémonos lo que se podría hacer con ese dinero si no tuviéramos ese desgaste o inclusive ese costo en el gasto de protección o de defensa en contra de la delincuencia. La delincuencia tiene una gran cantidad de impactos en la sociedad. El primero es en el costo de vidas humanas. Obviamente no se le puede poner el precio al costo de una vida y al sufrimiento de una familia que pierde un ser querido. Pero además de eso, los homicidios es una cifra que se maneja muchas veces de manera propagandística. O sea, claro, los cadáveres no se pueden ocultar tan fácilmente como otros delitos. Pero aún así, hemos visto que hablan de una reducción de homicidios, pero esa reducción de homicidios no se mantiene y no conserva una tendencia hacia la baja, sino que tiene valles y después vuelve a tener montañas, como los 65 homicidios que tuvimos el fin de semana pasado. Pero hay otros delitos que tienen tremendos costos, como es el de las extorsiones. Las extorsiones tienen una cifra negra, una cifra oscura que ni las autoridades conocen de cuánto se trata. Pero nosotros escuchamos constantemente las quejas de las personas que dicen, bueno, miren, yo ya me acostumbré, ya es parte del costo de hacer negocios, el pagar la renta, o el pagar el peaje, o el pagar la protección para que yo pueda continuar haciendo negocios. Hay empresas grandes, medianas y pequeñas, y todas, de alguna manera, reportan que están teniendo que pagar extorsiones. Hay una empresa grande que distribuye a nivel nacional que dice que ya tiene un componente o un monto asignado de varias decenas de miles de dólares para poder entrar a distribuir sus productos en estas colonias. ¿Qué significa esto? Sí. Bueno, además de hacer más ineficiente a la persona, a la empresa que produce y que distribuye, le encarece el producto a los ciudadanos, porque ese costo del pago de protección de alguna manera se lo van a meter al precio de venta. Y eso lo terminamos de alguna forma pagando todos. Hay otros que para entrar a su colonia en las noches, en las tardes, tienen que pagar una cora o un peaje
para poder entrar y para pagar la protección a los mismos pandilleros en la colonia donde ellos viven. Hay gente que para pasar por ese lugar tiene que pagar. Este es un delito que tiene costos tremendos, ya no digamos los asaltos, ya no digamos los robos, ya no digamos los abusos que hay con las jovencitas y el costo tremendo que vamos a tener que pagar al futuro de todos los jóvenes que son hostigados para ir al colegio o que los padres de familia ya no los mandan a las escuelas a estudiar, a prepararse para un mejor futuro porque tienen miedo de que van a ser reclutados o van a ser hostigados por las pandillas en las escuelas o rumbo a las escuelas. Entonces esto para El Salvador es tremendo, es terrible. Ahora bien, mientras tanto, Luis, porque bueno, nos quedan algunos minutos, también conocimos de un comunicado, este es otro tema que tiene que ver con el tema de pensiones, que está todavía en discusión en Asamblea Legislativa. Hubo cerca de 4 partidos políticos que lograron de alguna manera consensos mínimos sobre la posibilidad de que se aprobara una reforma puntual. El Ejecutivo parecía que estaba convencido en ese momento de que desistía de su propuesta, ¿no? Pero al final de cuentas hemos visto más o menos una campaña en los medios de comunicación sobre este tema y Asafondos ha tenido que salir al paso dando algunos argumentos sobre el asunto. Y por ejemplo, en el comunicado ha hecho referencia al rechazo que hay justamente a esas campañas y estrategias mediáticas, dice Asafondos, que están creando falsas expectativas y prometiendo montos de pensiones irreales y sin base técnica. Pero además dicen de que la propuesta mantiene el cálculo de la pensión de la misma forma que ahora existe. Hay toda una argumentación. ¿Cuál es la reflexión que están haciendo ustedes como ANEP? ¿Han tenido alguna oportunidad de hacer este planteamiento de manera oficial en la Asamblea Legislativa o lo está manejando estrictamente Asafondos? No, lo hemos hecho. Nosotros somos parte, junto con Asafondos, de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, que es una iniciativa amplia donde hay participación de grupos de trabajadores de ANEP con sus 50 gremiales, de Asafondos que son especialistas en este campo y hemos analizado el problema a profundidad. Quiero hacerles una breve trayectoria de cómo va esto. El sistema anterior se tiene que cambiar o modificar al sistema actual porque el sistema anterior estaba quebrado. El Estado no creó un fondo de inversión para los retiros y cuando tenía que empezar a pagar el retiro de los trabajadores se dio cuenta que no había dinero. Entonces se reforma la ley y se crea este nuevo sistema. Este nuevo sistema no es perfecto, puede mejorarse. Le dijimos a la Asamblea Legislativa, le propusimos al gobierno, miren, creen una mesa amplia donde se discuta de manera técnica el problema de las pensiones. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. Ante eso nos vimos obligados a liderar contra DEFOP y AFPs y FUSADES y otras instituciones una instancia donde se hiciera una nueva propuesta. Después de varios meses de trabajo, se crea una nueva propuesta, se le presenta en primera instancia al gobierno, el gobierno la rechaza, a la Asamblea Legislativa dicen que la va a estudiar porque surge un problema. El gobierno no está buscando resolver el problema de las pensiones, no está buscando garantizarle a usted, estimado amigo o amiga, que cuando usted se retire después de 30 años de trabajo, usted va a tener una pensión digna. El gobierno lo que está buscando es resolver su problema fiscal, que no tiene dinero para pagarle a los suplidores, que no tiene dinero para pagar los escalafones, que no tiene dinero para comprarle medicina a los hospitales, que no tiene dinero para arreglar las escuelas, a pesar de ser el gobierno que más recursos ha recibido y que más nos ha endeudado en la historia del país, pero no tiene dinero. ¿Qué se ha hecho el dinero? Es la pregunta clave. Ya. Entonces ahora se le dice, miren, aquí está esta propuesta, y el gobierno se mantiene en decir que esta propuesta no, sino que la de ellos. En la de ellos lo que quieren es agarrar los fondos de pensiones, llevárselos ellos, administrarlos, resolver su problema fiscal, no necesitar más préstamos de arena y aprobaciones en la Asamblea Legislativa de los demás partidos políticos, resolverlo durante los años electorales, ganar las elecciones y trasladarle este problema a los demás. Ahora se mantiene. Solo quiero decirle esto. Nos mintieron con la fábrica de empleo, nos mintieron con que ahí viene el cambio, nos mintieron con que aquí se va a resolver el problema de la pobreza y que ahora se están generando más empleos que antes, se han perdido empleos. Nos mintieron con que con aumentar el salario aquí la economía iba a florecer y a reventar de prosperidad.
Y ahora nos están mintiendo con esas cifras que están sacando en esa campaña publicitaria mentirosa de que le van a pagar $700 de pensión mínima a todos los trabajadores, que va a haber pensión universal y de por vida. Señores, solo pónganse a pensar, el dinero no crece en los árboles, no llueve de maná del cielo. ¿De dónde va a salir el dinero para que el gobierno le pueda pagar a usted la pensión que le está prometiendo si no tiene ni siquiera para comprar medicinas en los hospitales? Es una campaña mentirosa. Ahora bien, la característica que tenía la propuesta en su momento de gobierno, se decía en su momento que era confiscatoria y además se entraba a ese proceso mixto. En lo que se está planteando ahora, ¿se sigue manteniendo esa visión, cree usted, o no? Claro, claro. Siempre se confiscaría. Miren, ellos ya de alguna forma ya tienen acceso al 45% de los fondos de pensiones. Y que lo habían subido al 50%, pero la sala al final lo quitó. Los obligó a que se quedaran en el 45%, correcto, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que a ese 45% de los fondos que ya usó el gobierno, le está pagando a los trabajadores el 1,75% de interés. Esto ha significado en los años que ha usado el dinero, este gobierno, más de $2.000 millones que le ha quitado de rendimiento a los fondos de pensiones y a usted, estimado trabajador. Y ahora lo que quieren hacer es llevarse los otros 5.000 millones que todavía no lo tienen. Ellos dicen, nosotros lo vamos a manejar. ¿Cuándo ha visto usted que ellos cuando se llevan el dinero lo manejan bien? No lo manejaron antes. Ellos manejan el INPEP. ¿Le pueden pagar a la gente del INPEP? No. ¿Manejaban el IPSA? ¿Le pueden pagar a la gente del IPSA? No. ¿Por qué quebró el sistema anterior? Porque lo manejaba el gobierno. Quizás no el del FMLN. Pero eso no va a funcionar, no funciona, no tienen el dinero para poderlo hacer funcionar. Y lo que van a hacer es, agarran el dinero que sí existe, con una promesa que a futuro, otro gobierno que llegue después, cuando sea el momento de que usted se retire, y ese gobierno le va a pagar. Ya. Entonces, repito, es una propuesta engañosa y mentirosa. Entonces, desde su punto de vista, solo para resolver el tema fiscal, que necesitan ya fondos. Sí, eso es todo. Obviamente, así es. Y están insistiendo hasta la saciedad, hasta la necedad con esto. ¿Cuánto dinero, cuántos miles o cientos de miles de dólares que se necesitarían en otras áreas están gastando en esa campaña donde ponen a la pobre profesora casi llorando, preguntándose cuánto dinero va a recibir? ¿Cuánto dinero pagaron para esa manifestación del otro día? Porque es pagada. No crea que eso es espontáneo. Eso cuesta dinero y lo pagan de los recursos que nosotros pagamos con nuestros impuestos para que hagan obras, no para que hagan campañas engañosas. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Luis, por compartir con nosotros. No, muchas gracias, William. Muy amable. Muchas gracias. Bien, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. El lunes a las 5 de la tarde estará en nuestros estudios acá en San Salvador Celia Medrano, directora de la Fundación Cristosal, para hablar del programa de protección temporal y hablar de toda la situación de los compatriotas en Estados Unidos. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.